La segunda vuelta o balotaje, término que nace hace 166 años en Francia y designa la segunda ronda de votación en algunos sistemas de elección a cargos ejecutivos o legislativos, como se pretende implementar en Honduras en el marco del proceso de reformas constitucionales electorales que hoy vive el país y que ya practican al menos 89 democracias en Asia, África, Oceanía y América. Otras reformas ineludibles para la maltrecha democracia local son el voto electrónico, tecnificar los órganos electorales y de identificación nacional, la ciudadanización de mesas electorales y la elección de diputados por distrito, entre otros. En Honduras la posición varía según el espectro político que se consulte. Reinaldo Sánchez, presidente del Comité Central del Partido Nacional, no se opone a la segunda vuelta. Sin embargo, percibe que esta promoverá la violencia y atentará contra la democracia. Sánchez reivindicó como válidas tesis como de dónde saldrá el presupuesto para hacer una segunda vuelta o si la oposición respetará los resultados del balotaje. Vaticinó que la normativa traerá escenarios de violencia callejera, saqueos de negocios y otros actos delictivos. No es la solución que el pueblo necesita porque no garantiza que se solventen los problemas luego de unas elecciones, por lo que aún hay que encontrar muchas respuestas a dicha propuesta. Los liberales, de su parte, autores de la iniciativa de ley para ese fin, presentada en enero por el diputado del departamento de Choluteca, Yuri Sabas, dijo que la segunda vuelta evitará que de nuevo se presenten los problemas de las elecciones de noviembre del 2017, que fueron muy apretadas, con muchos vicios y situaciones señaladas por la población. Si hubiese existido la segunda vuelta electoral, muchos conflictos y divisiones se hubieran evitado, por lo que el Partido Liberal insiste, además del reordenamiento del bipartidismo que se ha distribuido de otra manera. El Partido Libertad y Refundación, principal fuerza de oposición política del país, presentó hace unos días un paquete de reformas constitucionales y electorales, pero condicionó su apoyo a ciertas enmiendas siempre que se incluya la segunda vuelta electoral. Jorge Calix, su jefe de bancada, presentó un proyecto de reformas electorales como la segunda vuelta electoral, reestructuración del Registro Nacional de las Personas y del Tribunal Supremo Electoral. Nosotros queremos que la figura de la presidencia de la República tenga legitimidad y creo que una segunda vuelta se lo otorgaría. Consideramos que es preciso reestructurar por completo el RNP para modificarlo en un órgano colegiado y técnico. Las enmiendas cuentan con otros apoyos como los del expresidenciable de la Alianza de Oposición Salvador Nasralla, de Alianza Patriótica, la Pastoral Social de la Iglesia Católica y un universo de ONGs locales y entes supranacionales como Naciones Unidas, Unión Europea y la Organización de Estados Americanos. Hola, ¿qué tal están, amigos televidentes? Tengan muy buenos días. Les saluda Guillermo Paz Manueles y les doy la más cordial bienvenida a este su foro de las mañanas, la entrevista. Gracias por estar con nosotros. Hoy martes 15 de enero de 2019 vamos a cambiar un poquito la tónica de los debates. Siempre vamos a abordar desde luego el tema de la segunda vuelta electoral y las reformas electorales, cuáles son las expectativas. Ya el Partido Nacional dijo que ellos no van a avalar esta segunda vuelta electoral. Vamos a escuchar los argumentos, también los argumentos de expertos en este tema, pero por actualidad informativa y noticiosa, porque se considera un fenómeno social que no se puede obviar ni soslayar. Vamos a iniciar el foro de esta mañana con esta nueva caravana de migrantes. Se ha definido los éxodos masivos de personas saliendo de sus países, de sus territorios, como un derecho natural, motivados por X o por Y razones. Tienen el legítimo derecho de buscar mejores condiciones. Ahora bien, cuando dentro de estas situaciones se involucran elementos negativos, elementos adversos a esa naturalidad de movilización, ahí es cuando las condiciones van cambiando y la situación se puede tornar un tanto difícil. Esta tercera caravana que inició el día de hoy tuvo dos acciones. La primera a las 3 de la madrugada saliendo de la Central Metropolitana de San Pedro Sula, una buena parte de familias hondureños movilizándose, y la otra acción fue a las 5 de la mañana. Ya nuestro compañero Gerlin Díaz estuvo acompañándolos, por lo menos en la salida, los ubicó ahí ya muy próximos a la salida de San Pedro Sula hacia el occidente,
y mirábamos ahí, se repiten los dramas, se repiten los argumentos, la gente solicitando trabajo, seguridad, mejores condiciones de vida, personas motivadas por estas circunstancias que no solo en Honduras pueden ocurrir, que pueden ocurrir desde luego en cualquier país. Honduras no está excepto de vivir estas situaciones, todas las naciones pueden afrontarlas y desde luego, como lo dije al inicio, es un derecho natural, es un derecho humano la migración. Escuché también a uno de los oficiales de la Policía de Frontera, a Pérez Suazo, al oficial Pérez Suazo, asegurando que van a tener varios cordones de seguridad en primer término para darle seguridad, valga la redundancia, a los participantes en esta nueva caravana, pero también para ir filtrando qué tipo de personas van en la misma. Él anunció que ya había detenido a un par de personas que tenían órdenes de captura y lo que quieren es que no vayan tampoco niños, porque argumentó el oficial Pérez Suazo que en las caravanas anteriores se descubrió un niño de 14 años llevando a una niña de 7 años. Imagínense 2 niños en esta tremenda travesía, una aventura, unos riesgos tremendos, y van ahí sin documentos y sin nada. Entonces no quieren, la autoridad no quiere que vayan a repetirse estas circunstancias. Así que vamos a dividir la agenda en estos dos aspectos de mucha trascendencia. Les voy a presentar a nuestros invitados de esta mañana en el foro La Entrevista. Inicialmente les presento al doctor Edgardo Rodríguez, analista y catedrático universitario con nosotros en el foro La Entrevista. Buenos días, Edgardo, ¿cómo está usted? Buenos días, muy bien, gracias. Contento de estar una vez más acá en el foro de Canal 11 con distinguidos amigos. Gracias, Edgardo. También nos acompaña Lester Ramírez. Él es abogado y miembro de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Lester, ¿cómo está? Muy gracias buenas, por acompañarnos. Guillermo, muchas gracias. Muchas gracias, buenos días. Edgardo aquí desde la distancia. Muy bien, gracias, Lester. Y está nuestro amigo Kilbert Beltrán Anduray. Él es periodista, dirigente del Comité Central del Partido Nacional, un hombre que a pesar de su juventud pues está marcando en el Partido Nacional mucha trascendencia e incidencia. Kilbert, buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Guillermo, enorme placer para mí poder estar con ustedes el día de hoy, a mi buen amigo Edgardo, también a Lester, poder compartir en este momento histórico, creía la política de Honduras. Siempre va a ser un gusto para mí poder estar aquí en Canal 11. Muy bien, gracias, Kilbert. Inicialmente, doctor Edgardo Rodríguez, ¿se considera natural, humano, las migraciones? Definitivamente, migrar es tan antiguo como el hombre mismo, ¿verdad? El hombre primitivo desde la antigüedad se movía de su territorio por razones de la búsqueda de alimento, moviéndose también por el tema climático. Desde la antigüedad, desde los primeros hombres que habitaron este planeta, pues la migración ha sido una constante a lo largo de las distintas etapas de la historia. Ya es un fenómeno característico de nuestros tiempos. Sin embargo, lógicamente con el devenir del tiempo, la migración se ha vuelto cada vez más compleja. Hace 2 meses se hizo una cumbre promovida por Naciones Unidas sobre el tema de la migración como un derecho humano. Sin embargo, las personas deben saber que, si bien es cierto que migrar es un derecho, porque, digamos, la libertad humana de moverse, pues, no se puede restringir, sin embargo, hay límites, y esto es donde empieza la polémica y donde mucha gente, especialmente los que van en la caravana, pues, su necesidad las hace no ver que hay límites, y los límites de la migración se establecen con los límites geográficos. Cada país determina quién ingresa y cómo ingresa a su territorio. Esa es parte de la soberanía de cada estado. En ese sentido, el hecho de que yo me pueda desplazar libremente, vaya, que yo quiera decir, bueno, quiero irme a Nicaragua, esa es una decisión personal mía. Sin embargo, Nicaragua me exige hoy por hoy 9 días de anticipación solicitar un permiso de ingreso. Entonces ahí ya mi libertad de movilidad y de migración se ve ya de entrada limitada por las exigencias de los estados. Entonces, si bien es cierto que migrar es un derecho humano, también es cierto que es un derecho, como todo derecho,
reglamentado, ¿verdad? Porque tampoco es que hay derechos sin límites. Todo derecho, toda libertad está rodeada, digamos, también de obligaciones y de ciertas restricciones. En este sentido, los compatriotas que emigran saben o deberían de saber que hay una serie de exigencias. Y esta caravana de hoy se va a enfrentar a mucho mayores exigencias y mucho mayor rechazo, ¿verdad? Cosa que no se dice, en todo el camino. Ya en México ya no hay una actitud de mucha población, una actitud complaciente y digamos, de felicidad porque lleguen los migrantes hondureños. Ya hay serias expresiones de rechazo. Entonces, estas cosas, quizás las personas que van en la caravana no escuchan radio, no ven televisión, o no lo quieren ver, o solo quieren escuchar a las personas que los están alentando a emigrar, ¿verdad? Lamentablemente, porque sí hay serias restricciones y cada vez va a ser mucho más, van a haber mucho más barreras, mucho más limitaciones. Así que la libertad de emigrar se ve cada vez más limitada por las exigencias de los estados. Muy bien, gracias, doctor. Y desde luego también, si vamos a migrar, hacerlo con las condiciones mínimas de nuestra documentación. No podemos salir del país sin nuestros documentos básicos, nuestra identidad. Si llevamos menores de edad, partidas de nacimiento, estas son acciones lógicas que hay que tomar en cuenta, como dice el doctor Rodríguez, para no enfrentar inicialmente la salida de nuestro territorio, sino que después ingresar a territorios desconocidos. Aunque sean naciones vecinas, también tienen sus regulaciones y pueden ser más estrictas, como lo señala el doctor Rodríguez. Lester Ramírez, el argumento de los migrantes es las condiciones de vida, la situación del país. Bueno, sin duda alguna, el tema de la migración es como el tema de la pobreza, el tema de la inseguridad, es decir, hay una diversidad de causas que causan el problema y ese problema se busca soluciones. Cuando el Estado y los gobiernos no pueden brindar esas soluciones, obviamente estamos viendo una reacción muy atípica de la población y yo creo de que esto se inserta dentro del momento que estamos viviendo como mundo, como planeta, como humanidad, ¿no? Este es como la otra cara de la globalización. Por muchos años se habló del comercio transfronterizo, de que ahora las finanzas no tienen fronteras, que el dinero fluye, los capitales fluyen libremente, el comercio fluye libremente, pero hoy ya estamos viendo una nueva faceta de la globalización y este argumento de que también las personas deben fluir libremente, ¿no? Entonces, desde el norte, los países del norte siempre buscaron instaurar esas políticas de libre mercado, de libre comercio, de apertura, pero estamos viendo que esta es la reacción ante una globalización que en cierta manera también ha generado y producido mayores desigualdades, ¿no? Entonces yo creo que por un lado se puede decir la otra cara de la globalización y obviamente tenemos en nuestra región, y aquí no solamente vamos a tomar en cuenta Honduras, sino también Guatemala y El Salvador, que venimos ya por varios años ya con problemas estructurales muy similares, un legado histórico de gobiernos autoritarios, de inestabilidad política, de problemas de inseguridad, problemas de pobreza, y todo esto se va acumulando, ¿no? Y las personas ahora, cuando se preguntan por qué las personas migran, bueno, porque han perdido la esperanza de que en su país y en que su gobierno se les vaya a dar respuesta, ¿no? Y ese realmente yo creo que es la gran pregunta que todos nos tenemos que hacer. ¿Cómo podemos recuperar esa esperanza? Si hay oportunidades todavía dentro del marco de gobiernos nacionales o tenemos que buscar una solución regional e internacional, ¿no? Yo creo de que si bien es cierto puede haber retos y obstáculos mucho más mayores que la primera generación de caravana de migrantes, si se puede decir, también me parece que con el nuevo gobierno en México, con la situación de los Estados Unidos, con este conflicto del muro, va a tener que haber una respuesta mucho más focalizada a este problema, ¿no? Y eso vendrá a buscar oportunidades de empleo, obviamente, oportunidades para las personas que tengan cierta seguridad económica. Y yo creo de que aquí se tendrá que buscar una respuesta concertada entre los países de la región
porque ya hemos visto de que los gobiernos a nivel nacional ya han perdido la capacidad, ¿no? Y esto trasciende gobiernos en términos ideológicos y simplemente son gobiernos que no pueden cumplir con esta demanda tan grande que presenta la población de hoy, ¿no? Muy bien, gracias Lester. Kilbert, recientemente acaba de concluir las negociaciones del salario mínimo. Se aprueba un aumento al salario mínimo. El gobierno está promoviendo su plan 2020 para generación de empleos masivos. Hay rebajas constantes en los combustibles. Se está hablando de proyectos para emprendedores, para innovadores. Estamos viendo alternativas de parte del gobierno para los ciudadanos, para los habitantes de este país. Sin embargo, ¿cómo sopesamos que a pesar de todas estas acciones, este sector de la población quiere salir de Honduras? Bueno, mira, yo creo que es importante entender esto en el contexto general histórico realmente del país. Yo creo que se han visto fuertes programas por parte del gobierno de la República para intentar paliar el tema, sobre todo el desempleo, que es lo que genera la mayor cantidad de insatisfacción dentro de la población y que lo hace llegar finalmente a la migración irregular. Porque decía el politólogo Edgardo Rodríguez algo muy importante: la migración es un fenómeno histórico en el mundo. Y no solamente en el mundo, vámonos directamente a Honduras, que es lo que nos interesa a nosotros. ¿Por qué nosotros hemos llegado a tener, por ahí de principios de los años 80, entre esa década, hemos llegado a tener más de 1 millón de hondureños en Estados Unidos? Porque ha habido una migración que se ha convertido en una acción, un modus operandi habitual de miles y miles de compatriotas de ir a buscar un mejor futuro a Estados Unidos, ya sea por X o Y razón saliendo del país. Ahora, tenemos que entender que lo que nosotros hemos dicho sobre estas caravanas, que son puntualmente rechazadas por un sector de la sociedad por tener estrictamente tintes políticos, es que, como les digo, llevamos más de 1,5 millones de hondureños y tenemos en Estados Unidos. Eso significa que migración irregular hacia Estados Unidos ha existido siempre. Estamos hablando de décadas completas en las cuales todos aquí, los que estamos en esta mesa, yo me atrevo a apostar que todos aquí tenemos algún familiar en Estados Unidos. Y todos tendremos algún familiar que se fue de forma regular o irregular y que vive allá. Y que no solamente vivió, sino que probablemente ya procreó a su familia y tiene una familia en Estados Unidos. Eso significa que la migración siempre ha existido. ¿Qué es lo que no había existido en el país? Este tipo de fenómenos. Ya una migración irregular organizada. Mire lo que le estoy diciendo. ¿Organizada por quién? Mire, yo creo que está claro quiénes son algunos de los actores que están atrás. Ahora, yo no voy a culpar solamente a un partido político, porque estos son de los que me tiran la piedra y esconden la mano normalmente, aunque yo volví a ver al mismo actor de la vez anterior, a don Bartolo Fuentes, nuevamente ayer en la central de San Pedro Sula. Entonces, bueno, porque cuando uno está varias veces en el mismo lugar y suceden cosas ahí, vamos, yo no voy a ser un inocente si siempre estoy en el mismo lugar, apareciendo en el lugar donde se comete un delito. Entonces yo creo que queda claro que hay un trasfondo. Lo que yo creo que es lastimoso realmente en el país es que la clase política de Honduras esté más preocupada en señalar quién es el culpable, a unirnos realmente como clase política y trabajar para solucionar los problemas estructurales del país que son los que causan realmente este fenómeno de la migración. Porque hemos caído en un sentido de irresponsabilidad. Fíjese que yo miraba ayer, por ejemplo, a padres de familia salir con niños pequeños, de meses nada más. Estamos arriesgando la vida de menores y algunos lo toman a chiste. Yo miraba niños que salían sonriendo. Claro, el niño hace lo que su padre le dice. Entonces hay que entender que lastimosamente estamos perdiendo la óptica en cuanto a lo que realmente debe de ser el fenómeno de la migración. Que se tiene que trabajar fuerte, se tiene que trabajar fuerte. Que hay una responsabilidad de la clase política, existe una responsabilidad. Que hay una responsabilidad también de todos los gobiernos que han existido en nuestro país en los últimos 30 años, existe una responsabilidad. Que debemos de seguir trabajando en búsqueda de cómo vamos recortando los índices de desempleo, los índices de pobreza en el país para poder generar mayor estabilidad dentro de la sociedad. También vamos a estar completamente de acuerdo. Pero yo creo que este fenómeno de la migración debe de ser analizado realmente con el prisma y con la óptica que corresponde. Que el país en este momento pasa por algunas situaciones complejas, estamos totalmente de acuerdo. Y fíjese que, lastimosamente, Guillermo, lo que no podemos sacar de todo este contexto
es siempre el ingrediente político. Y yo creo que eso es lo que nosotros estamos realmente lastimando, que sobre estos fenómenos que están ocurriendo en el país se organizan y luego se celebran por los mismos actores. Se organizan y se le quiere sacar rédito político a un drama humano, lo cual me parece a mí que eso es lo que nosotros no debemos de respaldar bajo ningún motivo ni circunstancia. Muy bien, muchas gracias, Kilber. También le damos la participación y desde luego la bienvenida al abogado Arístides Mejía, exministro de Defensa, analista político y social de nuestro país, con nosotros esta mañana. Abogado Arístides Mejía, ¿cómo está? La pregunta para usted y desde luego sus palabras iniciales. ¿Habrán motivaciones externas al derecho natural de migrar en esta nueva caravana? Sí, buenos días a todos. Un gran gusto estar aquí. Mire, yo creo que hay algunos, tanto de afuera como los mismos del gobierno, que tratan de utilizar el tema de la migración para fines políticos. Eso es obvio. Más allá de eso, lo que hay es un drama humano que se va agravando. Honduras, lejos de estar haciendo una reflexión sobre cómo mejorar su economía y su democracia, está siempre inmersa en una discusión estéril de quién es el culpable, de quién es el que está promocionando esas caravanas. Si la gente en un país como Suiza, aunque venga Bartolo a Suiza, jamás va a lograr que se vaya nadie, ¿verdad? Para ningún lado. Suiza es uno de los países más ricos, o a Singapur. Entonces, aquí eso es terreno fértil porque sencillamente las condiciones de vida van empeorando. La situación de la violencia, aunque ha ido mejorando un poco, no tanto como se dice, porque no es cierto, gracias a la gran inversión que se ha hecho, ha ido mejorando, y también hay que reconocer, gracias al trabajo de una policía que ha ido mejorando también y de la policía militar, ha habido una mejoría, pero no tanto como para que eso tenga un impacto sobre el tema de las migraciones. Yo sé, por ejemplo, de personas que se van porque en algunos barrios les han expropiado, les han quitado sus casas y les amenazan. Ahí hubo el caso de una persona que tenía un buen trabajo, él relató eso. Bueno, me quitaron la casa y me dijeron que si yo volvía a esa casa, me matan. Resulta que la policía actuó, liberó la casa, pero ellos saben que no pueden volver ahí porque los matan. Entonces de nada sirve que se libere la casa. Entonces hay una situación de inseguridad permanente que también contribuye. Y está el problema de que cada 4 años solía haber una esperanza para la gente, porque decía, bueno, nos ha ido mal en este tiempo, pero viene un nuevo gobierno, un nuevo proyecto y todo. Y yo creo que psicológicamente eso ha influido bastante para que se vaya más gente, porque dice, la cosa sigue igual, entonces no hay ninguna esperanza. Yo creo que hay que ir a las causas del problema de la migración, que son fundamentalmente la pobreza y en segundo lugar la violencia. Y también la violencia tiene un componente que tiene que ver con la pobreza. Entonces al final, sobre lo que hay que actuar es sobre las condiciones económicas de la gente. Y eso no se puede hacer en el marco de una democracia totalmente deteriorada como la que tenemos. Una condición previa para el progreso en este tiempo es que haya una democracia sólida, que haya instituciones sólidas, que haya seguridad jurídica, que haya separación de poderes, que la justicia funcione para que controle la corrupción, porque la corrupción se lleva una enorme cantidad de dinero, también el derroche se lleva una enorme cantidad de dinero que se podría invertir en el desarrollo del país, y si no se actúa sobre eso, no estamos haciendo nada. Y tenemos como ejemplos países de América Latina que teniendo un sistema democrático sólido, y me refiero a la democracia tipo occidental, es decir, esa que establece como condición que debe haber Estado de Derecho y libre mercado. Libre mercado, aunque pueda haber un poco de regulaciones sobre el mercado, pero tiene que haber libre mercado, que es el que genera la riqueza. Los ejemplos son claros. Costa Rica tiene una democracia sólida, no hay migrantes. Panamá tiene una democracia que se ha ido consolidando,
y desarrollo económico, no hay prácticamente problema migratorio grande. Chile, otro país. Uruguay, otro país. Todos países que tienen esas características. Entonces, ahí están los ejemplos. Eso es lo que tenemos que hacer, lograr que nuestro país se encarrile por un desarrollo democrático, y eso pasa forzosamente ahorita por el primer punto, que yo creo que es el que vamos a tocar luego, que es el de hacer las reformas electorales para que el sistema funcione y vaya corrigiendo todos los otros problemas. Sí, desde luego. Yo solo quiero, ya para ir definiendo este tema, porque tenemos que entrar al tema de las reformas electorales, se le consultaba a Bartolo Fuentes esto que advirtió nuestro amigo Gilbert Beltrán, que por qué estaba de nuevo ahí en el lugar donde estaba saliendo una nueva caravana. Y él dijo que él estaba ahí en su condición de periodista, como lo hizo en la primera caravana, que acompañó a la caravana en su condición de periodista, porque dijo Bartolo Fuentes, y esto lo hago trascender en descargo de Bartolo Fuentes, dijo Bartolo Fuentes que la labor del periodista no solo es informar, sino que orientar, y que él llegaba ahí con ese compromiso que tenía con la gente que está migrando, de orientarlas en ese éxodo que están tomando, en ese riesgo que están tomando hacia los Estados Unidos, porque imagínense ustedes, de cada 10 hondureños que se integran a esas caravanas, solo 3 hondureños, solo 3 compatriotas logran algún tipo de estatus migratorios en los Estados Unidos. Los otros 7 vienen de vuelta, y vienen de vuelta no inmediatamente, sino que los dejan detenidos en centros de detención, vienen con riesgo también, y desde luego regresan al país o mueren. O mueren, desde luego. Doctor, ¿qué piensa de esta situación que 3 de cada 10 solamente logran el estatus? Yo pondría un poco en tela de duda son 3. Esa estadística de 3, porque sería una cantidad, digamos, que es un tercio, ¿verdad? Sería una cantidad importante. Yo lo que, digamos, la información que hay de la caravana anterior, por lo menos la mitad o más de la mitad se regresó. Los que han quedado ahí varados en Tijuana, bueno, muchos ya se integraron laboralmente en México, otros están por ahí en Tijuana. De esos, una cantidad ínfima han ido siendo recibidos para audiencias con jueces, digamos, migratorios en la frontera de Estados Unidos y México. Yo pondría muy en duda esa cifra de 3 de cada 10, porque sería una cantidad, si ya la vemos en términos, digamos, serían 300 de cada 1000, por ejemplo. Es una cantidad que me parece que es todavía muy grande. Es lamentable, hay mucha desinformación, ¿verdad? Hay que decirlo. Los coyotes están ahí. O sea, la gente tiene que saber que, si bien es cierto, este es un fenómeno que no es nuevo, es decir, la migración no es nueva. Lo que es nuevo, como decía Gilbert, es esta forma organizada, digamos, de empujar esta migración. Eso es nuevo y es alentada, porque ahí hay coyotes, ahí hay un negocio, ahí hay un negocio de miles de millones de dólares, ¿verdad? Eso es lo que tiene que entender también la gente, que ahí hay un gran negocio. Hay información fidedigna, por ejemplo, que la gente que está varada ahorita en Tijuana, ¿verdad? Los coyotes se están moviendo, porque es una red de coyotes, esa es otra cosa, es un fenómeno transnacional. Los coyotes funcionan desde acá, desde Honduras o desde Sudamérica, hasta llegar a la frontera con Estados Unidos, e incluso del otro lado también, es un negocio. Entonces, están los que están varados en México, están ahí los coyotes también haciendo el negocio, pasándolos ilegalmente uno por uno, ¿verdad? Es decir, hay un gran negocio de por medio, pero también hay una manipulación política, ¿verdad? Hay una manipulación política. Que el fenómeno existe, que en Honduras hace falta generación de empleo, que tenemos una situación bien complicada desde el punto de vista social, político, económico, eso nadie lo niega, pero sí sabemos que toda la forma en cómo se han organizado estas caravanas, ahí hay una manipulación, hay una convergencia, digamos, de manipulaciones bastante grande, pero también coincido con el abogado Aristides Mejía en el sentido de que aquí no se trata de estar buscando culpables. Aquí lo que hay que hacer es
buscar soluciones, necesitamos paz, tranquilidad en el país, estabilidad en el sistema político, porque fíjense ustedes que lo que vamos a hablar sobre reformas electorales está intrínsecamente ligado con el tema de las caravanas. Si no hay estabilidad política, estabilidad democrática, como decía Aristides y ponía el ejemplo de varios países de América Latina, por muchos programas que el gobierno quiera abrir de generación de empleo, no vamos a encontrar esa paz, esa tranquilidad. Honduras, desde el 2009 hasta hoy, no hay estabilidad, no hay paz, no hay un ambiente de tranquilidad para la inversión nacional y extranjera. Y estamos siendo, digamos, bombardeados por una serie de actores políticos, económicos, delincuenciales, internos, externos, etcétera, que no dejan que el país se desarrolle normalmente. Hemos perdido como nación, hemos perdido la paz, el rumbo, la estabilidad. Pero esto no solamente es culpa del gobierno, ni solamente es culpa de la oposición. Aquí todos somos culpables, todos somos responsables de lo que sucede, los medios de comunicación, las ONGs, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, esto es de recomponer el Estado. Necesitamos recomponer el Estado, pero eso requiere un esfuerzo enorme porque, repito, reitero, hay fuerzas que no quieren la paz, no quieren la estabilidad. Creen que en la confrontación, en la destrucción está la ganancia. Y no, en la destrucción, en la confrontación, en la anarquía, lo que está es lo que estamos viendo, la pérdida de la gobernabilidad y la pérdida del presente y el futuro del país. Entonces, esta es una responsabilidad de todos. Aquí no se trata de quién es más o quién es menos culpable. Somos todos los que estamos en este barco. Muy bien, gracias, doctor Edgardo Rodríguez. Vamos a hacer un contacto con nuestro compañero Gerlin Díaz. Él desde las 5 de la mañana ha venido acompañando y nos ha dado reportes en el noticiero y también tiene un reporte ahorita en el foro La Entrevista sobre esta movilización de la caravana que salió o el grupo de migrantes que salió a las 5 de la mañana. Tengo entendido que ya los migrantes deberían de estar, Gerlin, muy próximos a Cofradía o ya pasando Cofradía. Vamos con usted, Gerlin. Adelante. Así es, estamos ubicados a la altura del sector de Cofradía, municipio de San Pedro Sula, aquí en el departamento de Cortés, donde en este momento pues caminan algunos de los compatriotas que salieron en horas muy tempranas de la mañana en esta pues nueva caravana que emprendieron desde la gran central metropolitana de autobuses. Como pueden observar, muchos pues ya han abordado una gran cantidad de vehículos que les están dando jalón hacia lo que es la carretera del occidente del país. Han venido pues esporádicos los compatriotas aquí en este sector porque a muchos pues les han dado el típico aventón desde la gran central metropolitana de autobuses. En este momento vamos a tratar de darle seguimiento a algunos otros integrantes de esta caravana que no han tenido mayor fortuna de poder conseguir un aventón en este tramo carretero del occidente de nuestro país. Llevan alrededor de 2 horas 40 minutos de venir caminando y podemos decirles que es muy poco lo que han avanzado, la verdad, muy poco. Muchos de ellos ya vienen pues muy cansados, ya vienen pues con sus zapatos rotos y apenas llevan 2 horas y media aproximadamente de estar caminando. Hemos captado imágenes de algunos compatriotas que vienen pues muy cansados y como pueden observar, estas son parte de los jóvenes que pues vienen de diferentes partes del país. Muchos de ellos vienen pues de lo que es el departamento de Lloro, de la ciudad del Progreso, así como también del puerto de Tela, y también pues vienen otros de lo que es el sector de el departamento de Atlántida. Otros que hemos tenido la oportunidad de entrevistar vienen desde Olancho. Muchos pues vienen solos, otros pues vienen con algún amigo, y también pues vienen familias enteras que se han decidido pues emprender este viaje y tener mayor suerte en este nuevo intento de esta
que es una caravana que lleva como principal destino llegar hacia la frontera de Tijuana, donde pues abordó el año pasado la primera, que fue masiva por parte de hondureños. En este momento pues son muy pocos, porque la mayoría de ellos han podido conseguir jalón en diferentes vehículos y también pues van a ambos extremos de lo que es la calle. Muchos jóvenes también aprovecharon el viaje para hacerlos en grupo, porque de esta forma pues ellos están lo que es ahorrando el dinero del coyote, y todo eso pues según lo han manifestado les beneficia por la economía del trayecto. Vamos a tratar de seguir avanzando hacia lo que es pues la carretera del occidente, donde pues continúan la circulación de compatriotas. Hemos podido observar cómo algunos vehículos de paila pues les han dado aventón. Muchos de ellos durmieron en la gran central metropolitana de autobuses durante toda la noche, porque también una gran parte decidió salir en horas de lunes. Alrededor de las 9 de la noche ellos salieron de la gran central metropolitana. Como podemos observar en este contacto, donde pues lo que son muchos jóvenes llevan pues hasta su guitarra, así como también pues están llevando otros instrumentos que les pueda servir de entretenimiento en este áspero camino que les toca hacia los Estados Unidos. Alrededor de 3 horas tienen estos jóvenes de venir caminando desde lo que es el centro de la gran central metropolitana de autobuses en San Pedro Sula. Vamos a desabordar nuestra unidad móvil con nuestro compañero Juan Carlos Castillo para poder pues tener algunas reacciones de estos jóvenes que los ha motivado a ellos salir de sus comunidades y emprender este viaje hacia los Estados Unidos. Muchos pues son del criterio que la falta de oportunidades los obliga a salir de los Estados Unidos. Bueno, ¿cuáles son los motivos por los cuales se van? Jimmy. ¿Cuáles son los motivos? No hay empleo. Ni nada que hacer aquí, no hay empleo. Tenemos que mirar. ¿Compañía de quién viaja? Yo solo. ¿De qué sector viene? De aquí de San Pedro. ¿Cómo se dio cuenta que salía esta nueva caravana? Ayer me di cuenta por el canal también, por los canales. ¿Y dijiste me voy? Sí, me voy. Nada que hacer aquí. ¿Dejas tu familia, a tu mamá, a tu papá? Sí, a todos los dejo ahí. ¿Qué te dijeron? No me dijeron nada. No me vine por mi misma decisión, pues. ¿Cuál es tu nombre? Jimmy. Muchas gracias, Jimmy, quien pues es parte de los integrantes de la caravana. Bueno, ¿va preparado usted? ¿De qué sector viene del país? Voy cansado. ¿De qué sector viene? ¿De qué sector viene? ¿Cómo? ¿De qué sector del país viene? De Tegucigalpa. De Tegucigalpa. A huevo. Se hace acompañar de su guitarra. Saludos para toda la banda ahí, a huevo. ¿Qué le dijeron sus amigos cuando les dijo que se venía? ¿Qué le dijeron sus amigos cuando les dijo que se venía a los Estados Unidos? ¿Su familia? Que estaba bien. Se hace acompañar de su guitarra para poder deleitar a sus compatriotas en las noches, como dicen, oscuras y serenas. A huevo puede hacer. Bien, este es uno de los jóvenes que va pues en la caravana migrante. Como pueden observarlo, pues va junto a su guitarra para volver más leve el camino. Esto es parte de lo que se está viviendo en lo que es el sector de Cofradía, donde estos jóvenes pues van con sus respectivos tenis y pues no han tenido la fortuna de tener pues la dicha que han tenido otros que les han dado aventón. Hemos captado imágenes de muchos padres que llevan a sus hijos a espaldas, soportando pues todo lo que es este camino, este largo trayecto que les toca. Muchas unidades del transporte interurbano les ha dado también jalón, pero muchos de ellos hemos observado que son del sector de Cofradía. Estamos a escasos 10 minutos del centro del municipio de Cofradía en vehículo, de la forma en que en este momento lo vamos haciendo
pues tarda cerca de 1 hora, porque pues el trayecto es un poco pesado. Muchos tienen la esperanza de conseguir aventón cuando ya tomen lo que es el tramo carretero entre lo que es el departamento de Santa Bárbara y el departamento de Copán. Muchas patrullas de la Policía Nacional y Militar que los acompañaron en el Boulevard del Sur, pues ya se han alejado y ya los han dejado a la deriva. Muchos pues venían en horas alrededor de las 5 de la mañana, aún era muy negra la noche, por lo tanto pues muchos de ellos tuvieron que ser acompañados por parte de diferentes cuerpos policiales porque pues temían y ellos pidieron apoyo. Pero el resto del camino está solo. Estamos a la altura de lo que es el sector de Cofradía, el mismo que le durará unas 2 horas para poder circularlo por completo. Vamos a tratar de ver otras reacciones por acá de estos jóvenes que sin duda alguna pues ya el cansancio quizás ha comenzado a hacer mella en ellos y vamos a tratar de llevar. ¿Pero un poco cansado del camino? Un poquito nomás. ¿De qué sector viene? De Villanueva, Alcalán. ¿Con quién emprendió el camino? No, solamente yo. ¿Se hace acompañar de otros muchachos acá? Solo con unos amigos que me encontré en el camino ahí. ¿Ya entabló alguna conversación? Sí, ahí vamos ya, enlazando conversaciones entre amigos ahí. ¿Qué le ha parecido el camino estas casi 3 horas que tiene? Sí, pero hasta ahorita el sol no nos ha quemado porque como está el clima, como puede ver, entonces vamos solventes ahorita, tranquilos. ¿Ha pedido jalón? No, hasta ahorita no, tenemos meta de seguir caminando, donde nos estamos más cansados pedimos jalón. En este momento podemos observar ahí que hay un vehículo pues bastante, va con bastantes compatriotas a bordo. Bueno, ¿cuál es su nombre? William Rodríguez. Bien, muchísimas gracias. Joven que viene del Calán, sector que pertenece al municipio de Villanueva Cortés. Esto es lo que podemos mostrarles en este contacto. Por supuesto, nosotros estaremos llevando más reacciones en lo que es, si es posible, durante la entrevista o en las próximas emisiones de 11 Noticias, que alrededor de las 12 del mediodía ya estaremos informando desde el departamento de Copán, donde se presume que avanzará esta caravana, si hay ciudadanos de buen corazón que les puedan dar su respectivo jalón. Con este contacto vuelvo con usted hasta los estudios de la entrevista en Tegucigalpa. Bien, muchas gracias a nuestro compañero Gerlin Díaz, importante labor Gerlin desde las 5 de la mañana y desde mucho antes. Nuestros compañeros en San Pedro Sula desde las 3 de la mañana sabemos que estuvieron ahí con el primer grupo que partió. Yo quiero decirles, las imágenes que ustedes acaban de ver se van a repetir cuántas caravanas se hagan en Honduras. Los argumentos se van a repetir cuántas caravanas se hagan. También los criterios de las personas se van a repetir. Estos éxodos, estas movilizaciones son cíclicas y aunque se consideren naturales y humanas, se repiten. Los argumentos, las vivencias, las experiencias se van a repetir. Así que vamos a estar pendientes del recorrido que haga esta nueva caravana rumbo a la frontera de Guatemala para seguir ese camino maratónico, esa situación también bastante difícil hacia la frontera con los Estados Unidos. Y vamos a corregir, lo decía el doctor Edgardo Rodríguez, el porcentaje no es de 3 de cada 10, sino que el 3% del total de migrantes, son los que obtienen al final de cuentas algún tipo de estatus migratorio en los Estados Unidos. Muy bien, vamos a una breve pausa comercial, no nos cambie, vamos a continuar con nuestro segundo tema en la agenda de esta mañana y es la segunda vuelta electoral dentro del paquete de las reformas electorales y las expectativas sobre las otras reformas electorales que no requieren ser ratificadas constitucionalmente. Ya venimos en la entrevista. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares.
Deja de soñar y gánate 2 carros 0 kilómetros en esta Navidad con Cooperativa Elga. Además estaremos sorteando 100 premios de 1000 lempiras en cuenta de ahorro y 50 celulares Android. Participa con tu depósito de 300 lempiras o más en aportaciones, aperturando tu cuenta de ahorro con un mínimo de 500 lempiras, depósitos a plazo fijo, desembolsos y pago puntual de tu préstamo. Apresúrate y empieza este 2019 a todo motor. Cooperativa Elga. Ser afiliado te conviene. Sorteo el 31 de enero del 2019. Doña Blanca te presenta su nueva fórmula rendidora. Deja tus trastes libres de grasa y a tu ropa sin manchas. Doña Blanca rinde al 100% con su poder multiusos. Nueva forma de flor más fácil de usar. Precio sugerido 5 lempiras. Vecina, ¿y usted qué está haciendo? Limpiando mi casa con el poder de Asustina Alternativa al Cloro, que ahora trae más ingrediente limpiador y al mismo precio. Esto sí es poder que limpia y desinfecta de verdad. Nuevo Asustina Alternativa al Cloro con más ingrediente limpiador. Te da todo el poder de la limpieza. Pruébalo hoy. Del 23 al 28 de enero. No te pierdas toda la cobertura de la visita del Papa Francisco a la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá por 11 Noticias con nuestro canal aliado TVN Panamá. Soy Leila Bendaña y los espero a las 12 en punto con toda la actualidad informativa en el campo nacional e internacional. Life Center, desarrollo físico integral y estético, Colonia Palmira, Boulevard Morazán, Tegucigalpa. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Gracias amigos televidentes por continuar con nosotros, dejando ya el tema de la nueva caravana de migrantes. Entramos al tema de las reformas electorales. Ayer el Partido Nacional en una conferencia de prensa aseguró que de momento ellos no están viendo la segunda vuelta electoral como una opción para cambiar el sistema político de nuestro país. De ahí durante todo el día en muchos medios de comunicación se dijo que el Partido Nacional adversaba la segunda vuelta. Pero aquí en el corte comercial me ha dicho Gilbert Beltrán que no es así, que parece que hubo una mala interpretación de lo que quiso decir ayer el Partido Nacional, sino que el Partido Nacional rechaza inicialmente la propuesta que ha hecho sobre segunda vuelta la oposición política, pero que van a consultar a diferentes sectores para ver qué se puede definir en consenso sobre esta figura de segunda vuelta electoral. Así que comenzamos con Gilbert Beltrán Alturay. Gracias, Guillermo. Bueno, mire, gracias por la oportunidad porque creo que sí ha habido una tergiversación de lo que el Partido Nacional dio a conocer el día de ayer en cuanto a una conferencia de prensa, sobre todo de los sectores de oposición. Yo ayer en el Twitter le dedicaba un par a algunos candidatos de Libre que le decía que tienen que poner un poco más de atención, hombre, a lo que están diciendo porque luego salen con sendas declaraciones que no tienen absolutamente nada que ver con lo que fue la postura del Partido Nacional. De entrada, el Partido Nacional no se opone a una segunda vuelta electoral. A lo que el Partido Nacional se opone es a la propuesta que en este momento ha hecho la oposición del país y a la forma en que se quiere llegar a manejar una segunda vuelta electoral. Y le voy a hacer una serie de preguntas, por ejemplo. Cuando uno tiene un problema, cuando uno quiere atacar finalmente una situación, que podríamos poner que no se repitan, por ejemplo, hechos como los que ocurrieron en el año 2017, en todo el contexto pre- y postelectoral, donde vimos participación de maras, pandillas en el proceso, donde vimos sectores de la población que fueron amedrentados para no salir, por ejemplo, a votar, cuando vimos los más de 50 millones de dólares al día, de acuerdo a economistas que se perdían por las violentas protestas de la oposición, vamos a darnos cuenta que tenemos que identificar cuál es el problema para solucionarlo. Uno de los problemas más grandes que se dieron durante el proceso
electoral anterior fueron los resultados apretados. Aquí nos han querido vender que la segunda vuelta electoral es la respuesta a todos estos problemas. Ahora nosotros como partido nos hacemos la pregunta, ¿y qué pasará el día de mañana si nosotros aprobamos la segunda vuelta electoral como lo establece la oposición en este momento? Y vamos a elecciones en el 2021. Y el Partido Nacional tiene su candidato, llámele Pedro Pérez. Y la oposición tendrá su candidato, llámele Juan. No hay problema. Y vamos a las elecciones y el resultado es igual de cerrado que lo que tuvimos anteriormente o más cerrado. Y le pongo un ejemplo. 2014 en El Salvador. Segunda vuelta electoral. Sánchez Serén gana la presidencia de El Salvador en segunda vuelta por una diferencia de 6,000 votos. Nada más. Eso significa menos del 1% del padrón electoral de El Salvador. Lo que estamos diciendo con esto es que realmente la segunda vuelta no nos garantiza que hayan resultados cerrados, que fue lo que causó que la oposición tomara un discurso mentiroso de fraude electoral, lo sostuviera con el tiempo y lo sigue sosteniendo el día de hoy, aferrado a él, pese a no haber probado una tan sola prueba del dichoso fraude electoral. Segundo, hacemos una pregunta y yo se las dejo ahí nada más picando como a la pelota. ¿Qué pasa si el Partido Nacional, por ejemplo, en el 2021 pierde la primera vuelta electoral? ¿Y qué pasa si el Partido Nacional gana la segunda vuelta? ¿Va a aceptar la oposición el resultado? ¿O volveremos nuevamente con paralizar la economía, con la toma de carreteras, con incendiar, con aliarnos con maras y pandillas, con hacer todo esto que está probado que la oposición lo hizo en el proceso anterior, para tratar de qué? De llegar al poder de cualquier forma? Ese es un elemento. 2, ¿queremos realmente tener 3 elecciones los hondureños? ¿Queremos pasar por lo desgastante que son para la población y para los partidos políticos las campañas internas? ¿Ir a una campaña general y luego ir a una segunda vuelta? ¿De dónde van a salir estos más de 1.000 millones de lempiras que cuesta? Es muy fácil decir, claro, se tiene que hacer. ¿De dónde vamos a tener que recortar ese presupuesto? Son preguntas que le estamos haciendo a la oposición. Le estamos diciendo que no, son preguntas que esperamos que nos respondan. ¿O acaso vamos a tener que generar un nuevo impuesto a la población para poder complacer a estos sectores políticos? Porque el que me diga a mí que la segunda vuelta electoral ha solucionado los problemas, he escuchado muchas veces la palabra de legitimidad o de fortaleza de un gobierno, está completamente equivocado. Lo que debemos de hacer es reforzar, robustecer el sistema electoral de Honduras para que en primera o en segunda vuelta no haya dudas sobre los resultados electorales. Pero no es la segunda vuelta la que nos va a garantizar que no exista X o Y problema. Y para cerrar con esta postura del partido, nosotros hemos dicho que lo que se debe de hacer es reunirse, platicar, por ejemplo, con gente de sociedad civil, platicar con los diferentes gremios, que se debe de platicar finalmente con todos los actores interesados y esperar que incluso otros partidos políticos que no se han pronunciado sobre ese tema de la reforma electoral de segunda vuelta puedan llegar a tener una propuesta para que nos escuchemos todos, para que finalmente tengamos una propuesta de segunda vuelta electoral, si es que tanto se quiere o tanto se plantea como la solución más importante para todos los problemas electorales en el país, pero que sea de acorde a la situación real que tiene Honduras. Porque aquí estamos viendo una caravana en este momento. Hay problemas que se tienen que atacar, que son prioritarios, que no tienen que ser estrictamente los que los políticos, por finalidades, vuelvo y repito, políticas querramos hacer en este país. Entonces, el Partido Nacional en ningún momento ha dicho que no. El Partido Nacional ha dicho que escucharemos a diferentes sectores, que vamos finalmente a apoyar una propuesta de segunda vuelta electoral que sea la que se pueda llegar a aplicar en Honduras, pero no simplemente porque aquí queremos aprobarla, porque volvemos y repetimos, no garantiza que la oposición el día de mañana no te vaya a tomar las carreteras, no vaya a saquear, que no vaya a tener acciones. Y mire, cierro con esto. Si no acabamos de tener nosotros como Partido Nacional, lo más cercano a enfrentarse a una oposición es segunda vuelta. ¿Qué es lo que pasa en la segunda vuelta electoral históricamente en los países en los cuales está? Que en la segunda vuelta la oposición se une, normalmente. ¿Qué acaso no lo acabamos de vivir nosotros? Fíjense que aquí es curioso. Nosotros tuvimos una coalición de partidos políticos con una figura política. Una figura como Salvador Narrala que no le importó traicionar
sus principios, su filosofía, su ideología, como un hombre que siempre ha sido muy ligado a la derecha. Él no le importó por llegar al poder, se fue con Libre. Se fue con un partido de extrema izquierda. Y fue responsable de todo lo que se terminó causando en el proceso postelectoral en el país. Y todavía hoy en día sigue con un discurso que es completamente mentiroso del fraude electoral. Pero se unieron también con Pino. Esas fuerzas políticas unidas compitieron contra quién realmente. Pero con todo el respeto que se merece el Partido Liberal, tiene más problemas al interno que en este momento no le hacen ser un partido competitivo realmente en elecciones. Entonces ya lo enfrentamos. No piensen y no digan que es que el Partido Nacional tiene miedo. Si ya los enfrentamos y los vencimos en las urnas. En lo que sería un proceso similar a una segunda vuelta electoral. Solo que en primera. Entonces, veamos esto y busquemos soluciones. Robustezcamos el sistema electoral. Por ejemplo, hablemos del Tribunal Supremo Electoral. Hablemos del Registro Nacional de las Personas. Hagamos reformas de verdad importantes que nos permitan garantizar, blindar el sistema. Que saquemos la justicia electoral, por ejemplo, del Tribunal Supremo Electoral y que sea un órgano independiente el que va a manejar esta justicia electoral, que va a conocer de las diferentes quejas o recursos que se interpongan por malos procesos que se hayan dado durante el proceso electoral, valga la redundancia. Hablemos, por ejemplo, de una nueva estructura dentro del Registro Nacional de las Personas. Si ya no va a ser un director y dos directores, si van a ser magistrados, si van a haber representantes de los diferentes partidos políticos, si pueden haber representantes de la sociedad civil. Eso deberíamos de estar hablando. Hablemos del censo electoral, porque después salen diciendo que los muertos votan. Yo le hago, tenemos segunda vuelta, con el mismo censo, con el mismo tribunal, con el mismo registro, ¿qué van a decir? Veamos y tenemos que entender que al final del día lo que debe de existir es una serie de reformas electorales que nos garanticen que en Honduras haya un proceso con mucha mayor confiabilidad. Muy bien, gracias, Gilbert. La semana pasada, en el Congreso Nacional, uno de los coordinadores de la bancada de Libre, el abogado Jorge Calix, presentó la propuesta de Libre sobre reformas electorales. Todos los cronistas parlamentarios que estábamos en ese momento esperábamos ver un poco más allá de esa propuesta de Libre, pero Libre solo presentó prácticamente dos reformas. Habló de la nueva estructura del Tribunal Supremo Electoral dividido en dos instituciones, uno para administrar el proceso y otro para seguir la justicia electoral, para darle cabida a la justicia electoral. Y también la nueva conformación o estructura del Registro Nacional de las Personas. Libre no presentó segunda vuelta, no presentó nada de la constituyente, no presentó otros temas que ellos han venido abordando durante muchos años atrás. Y se hizo la interrogante, ¿qué pasó con Libre? De ahí, Tony García, que es el representante de Salvador Nasralla, o fue el representante de Nasralla en las mesas del diálogo nacional, dijo que esa propuesta de Libre se había quedado corta, porque no incluía la segunda vuelta electoral. Quiero consultarle al abogado Aristides Mejía. ¿Cómo ve, abogado, usted como una persona muy próxima, muy cercana al ingeniero Salvador Nasralla? Sí, voy a hablar en esos términos, pero también en mi concepto permanente sobre lo que es el tema electoral, porque como he estado vinculado a ese tema, y lo he estudiado un poco y veo los ejemplos de otros países, creo que hay que verlo más allá de las situaciones momentáneas que se dan, porque en las situaciones momentáneas están solamente los intereses de los partidos y peor aún los intereses de los individuos. De acuerdo. Y eso es lo que ha afectado el proceso de reformas en Honduras. Primero, hay que decir una cosa. El sistema, cuando no hay segunda vuelta, es un sistema que funciona únicamente cuando el país es bipartidista, como en Estados Unidos. Porque en Estados Unidos, aunque haya un resultado estrecho, porque siempre se puede dar, eso aunque haya segunda vuelta, estamos de acuerdo. Se dio, por ejemplo, en la contienda entre Bush y Gore. Ahí hubo un problema grande, tuvieron que ir a los juzgados, a los tribunales para resolver ese problema y duró como un mes. ¿Se acuerda de ese gran problema que hubo en Estados Unidos debido a eso? Entonces, no estamos exentos de que se den resultados estrechos solo porque hay segunda vuelta. Esa es una verdad. Pero la otra verdad que no hay que ocultar, y eso es lo que creo que el Partido Nacional está queriendo ocultar, es que cuando existen varias fuerzas políticas grandes, ninguna fuerza por sí sola
puede obtener el 50%, o rara vez. Es casi imposible. Lo que hace que un gobierno de inicio ya va débil, como lo hemos visto y constatado con este gobierno. Porque si en una elección un partido saca un 30 y pico por ciento, en la realidad es menos, porque a eso hay que restarle la gente que no votó, es decir, la que se abstuvo, o la que emigró, o la que no pudo ir ese día por cualquier motivo. Lo que da que el gobernante en realidad que está llegando al poder lo está haciendo como con un 20%. Y eso genera que la debilidad del gobierno, porque tiene a la mayoría en contra, como fue el caso ahora. Es decir, más allá de esa discusión de que si hubo o no fraude, yo sí creo que hubo fraude, lo dijo la OEA, hubo una interrupción del sistema informático por 600 veces, está constatado, hubo una intervención de afuera. Nosotros remitimos un informe técnico sobre eso. Más allá de esa discusión, está el hecho de que la mayoría de los hondureños votaron entre liberal, por el Partido Liberal, y por la Alianza. Esas dos fuerzas políticas estaban contra Juan Orlando. Si hubiera habido una segunda vuelta, lo más probable es que esas dos fuerzas se hubieran unido y hubieran solucionado cualquier problema, incluso el del fraude. Si hubiéramos tenido una segunda vuelta en las elecciones del 2007, no se hubiera producido esa situación, porque en la segunda vuelta el triunfo de la oposición hubiera sido tan contundente que ni siquiera un fraude hubiera podido pararla. Ese es un punto. El segundo punto es el argumento económico. Me parece una gran hipocresía que el Partido Nacional venga a hablar del dinero que hace falta para esa segunda vuelta, cuando aquí las organizaciones de sociedad civil han estimado que la corrupción se lleva 50.000 millones de lempiras, no 1.000 como dicen ellos. Además, no vale 1.000 una segunda vuelta. Las elecciones generales pueden costar 1.000, pero la segunda vuelta es más barata aún que las primarias, y las primarias fueron como en 500, porque en la segunda vuelta, con las mismas estructuras que ya están desplegadas, que se hicieron en la primera vuelta, con la emisión de un material más simple, porque se trata de una papeleta donde solo salen dos opciones, los dos candidatos que quedan. No se trata de hacer ese montón de papeletas de diputados, de alcaldes, porque eso ya queda electo en la primera vuelta. Y la logística ya queda en los municipios. Y la logística ya queda montada en los municipios y todo. Hasta eventualmente se pueden utilizar las mismas casillas, en fin, bueno, es una vuelta mucho más barata. Pero venir a alegar eso, o venir a alegar, por ejemplo, que los daños que se causaron después de las elecciones, que hubo un gran daño económico al país, cuyo principal responsable es el Partido Nacional, porque el Partido Nacional, desde que impuso la reelección, creó una crisis, que es una crisis que viene desde hace 10 años en el país, desde el 2006 que se empezó a hablar de ese tema y empezó el problema y no hemos salido de ese problema, por lo cual una de las reformas más importantes debe ser también el tema de la reelección. Entonces estamos hablando de plata, y con esto termino. Estamos hablando de que en el saqueo de Seguro Social hubo 6.000 millones, que en el saqueo de Ministerio de Agricultura se habla por ahora de 300, pero parece que va a llegar a 900. Que hubo un saqueo en el INJUPEM, que hubo un saqueo en el INE, que hay derroche en este gobierno, mucho más allá de ese dinero. Que el Partido Nacional en las elecciones, se habla de 50 millones de pérdidas diarias en la crisis más cruda del periodo postelectoral. Pero ¿cuánto dinero se gasta en las elecciones? ¿Cuánto dinero diario gasta el Partido Nacional en las elecciones? ¿No son 50 millones también? ¿Y de dónde procede ese dinero? Si no es dinero, puede ser dinero, y creo, dinero mal adquirido, una buena parte de dinero. Entonces, me parece que ese argumento no va.
Hay más cosas que yo podría decir sobre la segunda vuelta y la necesidad imperiosa que tenemos de esa segunda vuelta, y que sí da resultado en la mayor parte de los países de América Latina, porque casi todos la tienen, y por lo cual nosotros debemos de hacer énfasis más en esa reforma que en las demás. Muy bien, gracias, abogado Aristides Mejía. Lester Ramírez, sus puntos de vista sobre segunda vuelta. Mire, bueno, escuchando aquí a los compañeros en el panel, obviamente van a haber posturas políticas, ¿no? Este es un debate meramente político en términos partidistas del cálculo electoral. Sin embargo, yo creo que la población, la audiencia, también requiere generar sus propios criterios, ¿no? Sin duda alguna, la segunda vuelta no es la panacea a los problemas del sistema electoral hondureño. Es parte, es una pieza del rompecabezas, ¿no? Como decía Gilbert, sin duda alguna hay que trabajar el órgano electoral. Ya no hay que llamarle tribunal porque no imparte justicia. El tema del censo electoral es otra pieza del rompecabezas. La justicia electoral es otra pieza, del rompecabezas. Pero todas estas piezas tienen que tener un componente o un denominador común, y es confianza. Si no se trabaja en una serie de reformas y esas reformas no generan resultados que produzcan confianza, tanto una primera como una segunda vuelta electoral no funcionarán, ¿no? Y eso yo creo que la población sí merece conocer esa verdad, ¿no? Por otro lado, sin duda alguna, hay pros y cons con respecto a la segunda vuelta. 12 de los 18 países de América Latina tienen segunda vuelta en este momento. Países como Nicaragua, Venezuela y Honduras no tienen segunda vuelta. México es otro que no tiene segunda vuelta, y ahora mismo ya se está abriendo un debate sobre cómo poder llevar esa reforma después de estas elecciones, que vio prácticamente al PRI tener un enorme golpe en sus intereses, ¿no? Sin embargo, yo creo que la segunda vuelta, en un contexto como el que estamos viviendo nosotros ahora mismo, es una válvula de escape saludable. Es una válvula de escape que puede brindar esa legitimidad que necesita un presidente o un candidato presidencial en situaciones donde las fuerzas políticas, como dijo también Aristides, ya no tienen esa capacidad de mover un voto como hace 10 años o hace 15 años. Y eso yo creo que es importante que la población también reconozca eso. En Honduras, cuando se entra al proceso democrático, ya a inicios de los 80s, la Constitución, que vale aclarar es una de las primeras constituciones de la era democrática en América Latina, no contemplaba la segunda vuelta justamente porque había ese bipartidismo, ¿no? Y si se llevase a una segunda vuelta, serían los mismos partidos políticos que participaran en la primera contienda que iban a participar en la segunda, ¿no? Entonces, ese modelo bipartidista implicó acuerdos, ¿no? Acuerdos de gobernabilidad, y los estamos viendo todavía, ¿no? Básicamente, donde se compartían, ¿no?, los turnos, la alternancia en el poder, ¿no? Pero hoy en día ya esa alternancia entre el Partido Nacional y el Partido Liberal ya no se da, justamente porque aparecen nuevas fuerzas políticas con no solamente una capacidad y una expectativa real para tener una victoria electoral, sino también con una legitimidad, un reconocimiento tanto formal como fáctico de parte del electorado, ¿no? Y eso genera realmente estos problemas. Sin duda alguna, y aquí me parece que donde el Partido Nacional puede también tener un problema, es que ahora mismo ya estamos en el tercer periodo gubernamental donde el Partido Nacional hace gobierno. Ya hay un desgaste, ya hay un fuerte desgaste, ¿no? Un desgaste del mismo proceso de hacer gobierno, que genera un desgaste, pero también las crisis que ha tenido el país, ¿no? Tanto el tema de la reelección, el tema de los escándalos de corrupción, los problemas de pobreza, los problemas de inseguridad. Ya esto le va generando un desgaste al Partido Nacional, donde si prevé tener un escenario donde se pueda mantener la primera vuelta, posiblemente el Partido Nacional, si también dentro de ese cálculo político considera de que ningún otro partido o ninguno otro partido se van a aliar, va a terminar ganando con 35-40% del voto válido
del electorado. Es decir, en un escenario donde no tengamos una segunda vuelta y el Partido Nacional llega a ganar de nuevo en una cuarta ocasión consecutiva, va a tener un gobierno con serios problemas de legitimidad como va a tener ahora. Es decir, la misma naturaleza de los gobiernos, y esto puede aplicarse a cualquier otro gobierno, es decir, estamos hablando de que nunca en la historia de Honduras se ha tenido un partido que ha estado 3 veces o 3 periodos consecutivos en el gobierno, ¿no? Y eso ya le genera un desgaste. Y ese va a ser un problema que yo también estoy ya previendo como politólogo en este tema, ¿no? De que si no se mantiene o si se mantiene la primera vuelta, lo que vamos a tener en la próxima contienda electoral, además de la conflictividad, además de la violencia, es que también podemos tener un resultado donde el Partido Nacional pueda ganar de nuevo, pero gane con un gobierno y llegue a tener un gobierno muy, muy débil en términos de legitimidad. Es decir, y eso sí es, creo que un tema que hay que tomar en cuenta. Por otro lado, la oposición, que también tiene su cálculo político, es importante tomar en cuenta este dato. Daniel Sobato, que es un referente en estos temas a nivel de sistemas políticos, y trabaja en Idea Internacional, que es una organización que tiene un bagaje enorme en estos temas, ellos han documentado todas las contiendas electorales latinoamericanas desde 1978 al 2014. Han habido 130 contiendas electorales. De esas 130 contiendas electorales, 76 se han ido a segunda vuelta. Y de esas 76, 40, estamos hablando del 52%, el que gana la primera vuelta, gana la segunda vuelta. Es decir, hay un fuerte dato en el cual el que gana la primera va a ganar la segunda. Esa idea también de pensar de que la oposición le va a remontar el marcador, ya las estadísticas lo muestran que es muy difícil. Muy bien. Entonces yo creo que hay que analizar los pros y cons, obviamente. El sistema electoral hondureño ahora, hoy por hoy, necesita oxígeno. Es uno de los sistemas más deficientes de América Latina, que por cierto, las mediciones que hace Harvard nos declaró como elección fallida la elección del 2017, únicamente detrás de Papúa Nueva Guinea, entonces, y eso está allá en Oceanía. Entonces yo creo de que hay que tomar en cuenta eso. Yo creo que muchas lecciones tenemos que aprender. Creo que estamos en el siglo XXI todavía, ya no tenemos un modelo posiblemente del siglo XX donde el bipartidismo era la regla general, hoy ya tenemos otras dinámicas, y yo creo que en el cálculo político los partidos políticos deben entender esas dinámicas que hay ahora, ¿no? Muy bien. Gracias, Lester. Doctor Edgardo Rodríguez, Lester dice que la segunda vuelta no es la panacea de las reformas, pero sí una válvula de escape saludable. Sí, dice que no es la panacea, pero dice todo como para que nos vayamos a la segunda vuelta. Yo no estoy ni a favor ni en contra de la segunda vuelta. Puedo decir que me gusta, sí, la veo en otros países, funciona. Y la política comparada sirve como punto de referencia, ¿verdad? No porque en X país haya segunda vuelta, entonces yo la voy a aplicar en Honduras porque allá le funciona, entonces a mí me va a funcionar. Cuidado con eso, ¿verdad? Son puntos de referencia válidos, es una metodología en ciencia política utilizar la política comparada, pero no para aplicar recetas en Honduras. La cultura política, y es algo que no menciona Lester, la cultura política hondureña tiene particularidades que la hacen muy distinta a cualquier país de América Latina. Tenemos similitudes, pero también tenemos diferencias enormes. Hay que tener mucho cuidado en eso. O sea, las comparaciones o las estadísticas sirven como ilustración, no para seguir patrones y aplicarlos en Honduras mecánicamente, y de eso tenemos muchas malas experiencias. Pienso que la segunda vuelta es un tema que no es urgente en Honduras. Pienso que hay otras cosas más urgentes en la reforma político-electoral, como bien lo apuntaba Kilbert. Hay otras cosas que nos han llevado a esta situación. Y eso no se dice. Se dice, vámonos a la segunda vuelta. Pero si dejamos el montón de cosas, fallas, deficiencias en el sistema político-electoral, de nada va a servir la segunda vuelta.
resolvamos primero todas las deficiencias del sistema político electoral y si aún así seguimos teniendo problemas, vámonos a la segunda vuelta. Pero no nos podemos vestir, digamos, ponerme el pantalón y después quererme poner la ropa interior. Primero nos ponemos la ropa interior y después nos ponemos el pantalón. ¿Qué es lo que ha pasado en Honduras? Tenemos una ley electoral obsoleta. Tenemos una institucionalidad de manejo del sistema político obsoleto. Con una ley obsoleta y con una institucionalidad obsoleta y con una complejización del escenario nacional, vamos a seguir teniendo problemas complejos. Por ejemplo, la proliferación de partidos. Yo me he cansado y no me voy a cansar de seguirlo diciendo. Hay una exagerada proliferación de partidos políticos en Honduras que no representan mayorías significativas. Un partido que saca 2.000, 3.000, 4.000 votos, perdónenme, eso no representa sectores significativos de la sociedad. Y eso no lo dicen las ONGs. Y hay que decirlo, hay que ser coherente. Hay que presentar todo el panorama. Hay que hacer el diagnóstico completo. No irme de un solo a decir, la segunda vuelta es la salida. Aquí ya formar un partido se convirtió en un negocio lucrativo. Y eso hay que tener la valentía, Lester, de decirlo. Hay que tener la valentía de decirlo. Se volvió un negocio crear un partido. Y entonces la proliferación de partidos está empujando, ¿verdad?, a este escenario de volatilidad y dispersión del voto. El voto se está dispersando porque se están generando muchos partidos. Entonces, obviamente, ya no tenemos la concentración del voto que teníamos hace 10, 15 años atrás. Entonces, hay que analizar el fenómeno en su total dimensión, ¿verdad? Entonces, veamos el tema de la proliferación de partidos, porque la segunda vuelta, y es algo que no dicen las ONG, algunas ONGs, la segunda vuelta va a estimular, y eso no lo digo yo, lo dice Adam Liebhardt, lo dice Sartori, lo dice Duverger, etcétera, etcétera, etcétera. Estimula la proliferación de partidos. Si ya en Honduras tenemos un sistema de multipartidismo exacerbado, la segunda vuelta lo va a exacerbar más. Y en un sistema político como Honduras, con una cultura política como la hondureña, con una multiplicidad de partidos, va a haber mucho mayor ingobernabilidad que la que tenemos ahora. Eso no lo digo yo, eso está estudiado y está demostrado. Entonces, nuestra cultura, nuestra realidad debe ser, digamos, las medidas que tomemos, las reformas electorales tienen que obedecer a nuestra historia, a nuestra idiosincrasia, a nuestra realidad. ¿La segunda vuelta electoral tiene ventajas? Sí tiene ventajas, claro, y ahí están estudiadas las ventajas, pero también tiene desventajas. Y por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en lo que se dice y en las decisiones que se toman. Afortunadamente, tengo que decirlo, no hay ambiente en la Cámara Legislativa para que se apruebe la segunda vuelta electoral. Entonces eso nos lleva a las medidas que sí urgen, que es reformar la institucional. Creo que una de las cosas que veo por las discusiones que sí se va a entrar a discusión en el Congreso es reformar la institucionalidad. El Tribunal Supremo Electoral, que no es tribunal, debe separarse. Eso es una de las cosas urgentes, separar la administración del proceso electoral de lo que es la justicia electoral. Ya eso va a ser un gran paso. Ya eso va a ser un gran paso. Yo tengo que decir que lamentablemente vamos a seguir teniendo representantes de partidos en ese nuevo órgano de administración electoral, lamentablemente. Aquí tampoco, muy poco se ha dicho, y eso me hubiera gustado a mí, que algunas organizaciones de sociedad civil tuvieran, digamos, la vehemencia yo sé que lo han hecho, pero ser más contundente en decir que uno de los problemas que hemos tenido y seguiremos teniendo es que sean representantes de partidos los que dirijan el órgano que conduce los procesos electorales. Y me paro ahí por cuestiones de tiempo, pero planteo y digo, el tema de la segunda vuelta electoral es la consecuencia. Ataquemos primero las causas. ¿Cuáles son las causas que nos han llevado ahí? ¿Cuáles son los problemas que hemos tenido? Esta proliferación de partidos. Claro que en democracia todo el mundo tiene derecho a participar, todo el mundo tiene derecho a, digamos, a fundar su partido. Sí, claro.
pero la sociedad tiene que ver cuáles son los costos y deben de elevarse los requisitos para fundar un partido. Que no es posible que una misma persona le dé varias veces la firma para formar distintos partidos. Eso no se ve en ninguna parte del mundo, y en Honduras sí. Entonces, hay que revisar los requisitos para formar un partido y para mantenerlo en la contienda, que es otra cosa que la ley electoral, digamos, tiene sus vacíos. Muy bien, gracias, doctor Edgardo Rodríguez. Vamos a una breve pausa comercial. Venimos con los aportes finales y las conclusiones de nuestros invitados. No nos cambien, ya regresamos. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Nueva Colgate Triple Acción Extra Frescura. Una explosión de frescura para toda la familia. ¿Una qué? Imagínate una explosión de nieve y hojas de menta. ¿Y una cascada? Nueva Colgate Triple Acción Extra Frescura. Una explosión de nieve, hojas de menta y una cascada en tu boca que toda tu familia amará. No te pierdas la llegada del Papa Francisco a Panamá por la Jornada Mundial de la Juventud. 11 Noticias, en todas sus ediciones, tendrá una cobertura completa del 23 al 28 de enero, junto a nuestro canal aliado TVN Panamá. Un trágico accidente cambiará el rumbo de la historia, donde un nuevo amor nacerá, pero un pasado oculto despertará. ¿Tía? Llevando a dos mujeres a enamorarse del mismo hombre, pero ninguna sin conocer la historia de la otra. Pero yo te amo, Gigi. Entonces, ¿por qué vuelves nuestras vidas un infierno? Dispuestas a realizar un sacrificio por amor, llevándolas hasta el final. Gran estreno, 15 de enero a las 7 de la noche, solo por Canal 11. Cuatro personas se pondrán a prueba de una forma que jamás imaginaron. Ellos no verán nada, pero Honduras lo verá todo. Porque a oscuras todo es diferente. Blackout Total. Gran estreno, 16 de enero a las 6 de la tarde. En el 2019, las mejores producciones las vives con nosotros. Canal 11. Life Center, desarrollo físico integral y estético, Colonia Palmira, Boulevard Morazán, Tegucigalpa. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros. Estamos en la recta final y como nuestros invitados van a tomarse un par de minutos para sus recomendaciones y conclusiones finales, vamos a iniciar con el abogado Aristides Mejía. Abogado, sus conclusiones, sus recomendaciones finales. Mire, definitivamente hay para mí unas 5 o 6 reformas que son imprescindibles para que tengamos un sistema viable, que no volvamos a tener los problemas, porque si no estaríamos repitiendo otra vez los problemas que hemos tenido en el pasado. Y esas reformas son: 1, terminar de una sola vez con este tema de la religión. Ahí hay que ir, para mí, a un plebiscito, ver si el pueblo está de acuerdo o no está de acuerdo. 2, hay que hacer esto de la segunda vuelta. 3, hay que tratar siempre de ir hacia la despartidización y despolitización del tribunal, si se puede. Es decir, solo introducir un partido más en el tribunal no es tampoco la solución. Equilibra un poco más, pero no es la solución. Entonces, creemos que el ejemplo lo tenemos aquí nomás, sin irnos muy lejos. Costa Rica, Panamá, son países que tienen tribunales donde la gente actúa profesionalmente. 3,
la separación de las funciones, los que administran el proceso y los que resuelven la parte jurisdiccional. Cuarto, que no se ha mencionado aquí y sumamente importante, lo de la mesa electoral. Hay que introducir la ciudadanización de la mesa electoral, pero no con las ONG como están diciendo unos para tergiversar, ni creo que las ONG lo quieran. Es que de la lista de los ciudadanos que van a votar en una urna se sacan aleatoriamente las 3 personas que van a estar bajo la supervisión de los fiscales de partido. Y por último, creo que hay que ver, como lo ha propuesto Salvador Narrala, revisar esto del voto en el extranjero, que al momento no ha funcionado, pero que es importante calibrarlo ahora. Y hay que ver cómo, por supuesto, mejoramos todo lo de la identificación de las personas y el censo. Muchas gracias. Muy bien, gracias, abogado Aristides Mejía. Gilbert, sus palabras finales y el agregado que el desgaste político, si el Partido Nacional insiste en mantener el esquema de no ir a segunda vuelta, podría afectar el resultado de los nacionalistas porque sería un porcentaje muy débil. Sí, me parecen desafortunadas las palabras ahí de mi buen amigo Lester, porque decir que si el Partido Nacional gana la próxima elección va a carecer de legitimidad, me parece que es completamente erróneo y lamentable realmente una expresión de esta manera en un foro televisivo. Yo le quiero recordar que el Partido Nacional es el partido que ha hecho una enorme inversión en infraestructura en el país, que hoy por hoy tenemos carreteras, puertos, aeropuertos, que también hemos logrado en el gobierno del Partido Nacional tener una reducción impresionante en la tasa de homicidios en Honduras, que tenemos finalmente unos enormes avances en cuanto al crecimiento económico, que hace falta mucho por mejorar, pero que en el gobierno del Partido Nacional han existido programas que han tenido muchísimo éxito, así que considero que cuando uno gana 3 veces de forma consecutiva es porque también hay una aceptación, por más de que algunos sectores esto pueda llegar a molestar un poco. Yo creo que aquí hemos visto opiniones claras. Yo me quedé callado durante mucho tramo del programa escuchando. Escuchaba a Lester, dijo, no es la panacea. Decía Aristides Mejía, no tiene que ser necesariamente la solución. Y decía don Edgardo, puede tener problemas. Lo que estamos de acuerdo es que ninguno de los 3 fue lo suficientemente claro en decir que la segunda vuelta es la solución para los problemas de los resultados apretados electorales que se pueden dar en Honduras. El problema es que haya segunda vuelta o no, la oposición, que ya se alió en primera vuelta en lo que sería casi una segunda vuelta electoral, como lo vimos en las elecciones anteriores, no van a reconocer los resultados. Vuelvo y les repito, la segunda vuelta, y les puse el ejemplo de El Salvador, donde se ganó por 6.000 votos por Sánchez Serén. La segunda vuelta no garantiza que no haya resultados apretados. Lo que tenemos que garantizar nosotros es robustecer, fortalecer el sistema. Por eso estábamos completamente de acuerdo. Vamos a reformar el Registro Nacional de las Personas, vamos a reformar el Tribunal Supremo Electoral, vamos a hablar del tema de justicia electoral, vamos a hablar, por ejemplo, de la despolitización de las mesas electorales, como bien lo decía el abogado Mejía. Hablemos de todos esos temas, pero no querramos venderle al pueblo hondureño que la segunda vuelta soluciona los problemas electorales en nuestro país. Ya les puse un ejemplo. ¿Qué pasa si el Partido Nacional gana en segunda vuelta por un corto margen en el 2021? ¿Van a aceptar los resultados? No. Y vuelvo y les repito la otra. Otro escenario. ¿Qué pasa si el Partido Nacional pierde en primera vuelta electoral? Y nos vamos a segunda vuelta y ganamos. ¿Volverán otra vez las tomas? ¿Volverán otra vez los saqueos? ¿Volverán otra vez los incendios? ¿Volverán otra vez los daños irreparables a la economía dentro del país? Esas son las cosas que nos tenemos nosotros que realmente preguntar. Que debemos de caminar hacia un sistema electoral que vaya perfeccionando nuestra democracia. Esa es la postura del Partido Nacional. Yo le quiero recordar al pueblo hondureño. El Partido Nacional fue el primer partido político que llegó ante la Comisión de Reformas Electorales al Congreso Nacional de la República y presentó claramente sus reformas, dentro de las cuales estaba, por ejemplo, lo que decía el abogado Mejía, la ciudadanización de las mesas electorales. También hablamos de los diputados por distritos, hablamos de cómo ahora lo reconoce el abogado Mejía, lo importante que es regular la figura de la reelección presidencial. Eso lo hemos dicho nosotros como Partido Nacional. Y que van a haber mayores propuestas de reformas, también van a existir por parte de nosotros. Pero no queremos que al pueblo hondureño se le meta simplemente en la cabeza que es una solución la que se tiene para todos los problemas. Y vuelvo y repito,
Partido Nacional no está en contra de la segunda vuelta electoral. Está en contra de la forma en que está planteada en este momento por parte de algunos sectores de oposición. Construyamos una propuesta que sea finalmente aplicable a nuestro país, que sea económica, porque parece que aquí súbitamente el dinero sobra en Honduras, que sea económica y que sea sobre todo que nos garantice que nos va a traer paz, tranquilidad y desarrollo a Honduras, porque un país dividido, un país con ingobernanza, con sectores políticos que solamente se están dedicando a apedrear a quien está intentando gobernar, no va a poder salir adelante. Muchas gracias, Gilbert. Lester, por favor. Muchas gracias. Bueno, para concluir, yo creo que es importante que la población, que la audiencia se haga su propia opinión, tenga hechos claros, transparentes sobre este debate, ¿no? Es decir, aquí hay dos mundos, ¿no? El mundo de lo que debería ser y el mundo que es, y el mundo que es realmente la realidad que vamos a tener. Las reformas electorales, tal como están planteadas hoy en Honduras, únicamente van a ser potables aquellas que sean adecuadas para los intereses políticos partidistas, y eso yo creo que hay que reconocerlo. Hablar de segunda vuelta en este momento, si bien es cierto, es una opción que puede oxigenar el sistema, nadie dice de que es la solución a los problemas. El sistema político hondureño no tiene la capacidad para atender tantas reformas a la vez, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Sin embargo, aquí el punto es generar confianza. Generar confianza, me parece que podemos hacer todas las reformas, los partidos políticos puedan generar todas las nuevas leyes, puedan eliminar nuevos partidos emergentes que nacen de maletines, de todo eso que hemos estado hablando hoy. Sin embargo, si no se genera confianza, y eso es lo que está haciendo falta. En el 2005 prácticamente se utilizó por primera vez la ley electoral que tenemos ahora mismo, se estrenó el Tribunal Supremo Electoral, y en esas mismas elecciones no pudo hacer su trabajo el Tribunal Supremo Electoral y tuvo que venir la Embajada de los Estados Unidos. Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no? Es decir, queremos que la Embajada de los Estados Unidos, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos decida nuestras elecciones. Esa es la pregunta. Entonces, esperemos de que la clase política tomen las decisiones más sensatas, vea de que hay temas que requieren contextualizar al sistema multipartidista que tenemos hoy, y veamos que estos procesos generen confianza. Desde nuestra trinchera como organizaciones de sociedad civil, nosotros no tenemos ningún interés en participar dentro de la mesa de toma de decisiones, porque este es un tema meramente entre partidos políticos, ¿no? Nosotros lo que hacemos es el rol de control democrático. Muy bien. Muchas gracias, Lester. Doctor Edgardo Rodríguez. Gracias. Ha sido un gusto estar con Gilbert, con Aristides y con el amigo Lester. Pienso que no hay consenso. Siento que la lectura que hacemos del Congreso es que no hay consenso para la segunda vuelta electoral. No porque sea buena o mala, porque tiene ventajas y tiene desventajas. Lamentablemente, dependiendo de la óptica, se ven solo las ventajas o se ven solo las desventajas. Pero fácticamente no hay condiciones para la segunda vuelta. Entonces concentrémonos a donde hay urgencia y donde sí puede haber consenso, y es en la reforma de la institucionalidad. Repito, reitero, ahí me gustaría ver algunas organizaciones de sociedad civil insistir en que no deben ser representantes de partidos los que integren estos órganos de administración de los procesos electorales. Sobre eso concentrémonos en las cosas urgentes. Si nos concentráramos ahí, podríamos tener un impacto fundamental en el resto de reformas electorales. Pero si vamos a hacer un ente administrador electoral integrado por partidos políticos, como lo hemos hecho siempre, vamos a tener el mismo resultado, los mismos problemas. Esa es una de las fuentes de la crisis política, la forma en cómo está integrada por representantes, por activistas de partidos, el órgano electoral. Hagamos lo que hacen los países con democracia fuertes, como la costarricense, que la tenemos ahí cerca. No son representantes ni activistas de partidos los que integran el ente electoral. Hagamos las buenas prácticas. Y sobre eso yo quiero invitar
a las ONGs que andan promoviendo reformas electorales, que se concentren en ese detalle que provocaría un enorme beneficio al sistema político electoral en Honduras. Dejemos de perder el tiempo en reformas que no hay consenso. Concentrémonos si hay consenso y sobre esa tratemos de orientar una institucionalidad independiente, técnica, que sí se puede hacer en muchos países de América Latina y por supuesto que en Honduras también se puede hacer. Gracias Edgardo, gracias Aristides, gracias Lester y gracias Gilbert por haber estado con nosotros. No hay tiempo para más, amigos televidentes, que estén bien el día de hoy, con permiso.